Buenas noches, nos encontramos aquí reunidos para hacer el análisis del libro Vida en Comunidad del autor Bonhoeffer. Vale la pena recalcar acerca de su historia, la historia como pastor de una iglesia y habiendo vivido en un momento tan difícil como era la Segunda Guerra Mundial y el liderazgo de Adolfo Hitler para su momento. Todas las enseñanzas acerca del llamado, como bien lo mencionan los videos, el llamado que Dios le hizo a afectar la sociedad de su momento. Hoy vamos a hacer el análisis junto con los participantes de cada uno de los capítulos del libro. Trataremos de resumir de la mejor manera posible. Lo primero que él plantea es acerca de la comunidad y todo lo que implica, mencionando la vida en común. Él hace referencia al Salmo donde dice qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esto podría llevarnos a pensar que la comunión y la vida en común sería solamente con los creyentes, pero nosotros sabemos que en nuestra vida, la vida del cristiano no es para vivirla en soledad o en un claustro, sino para vivir en el mismo lugar donde viven sus enemigos. Mientras tanto que la vida cristiana, la comunión cristiana, tiene que ver con la comunión con Cristo y por Jesucristo, las enseñanzas de Él. Esto nos lleva a pensar y a considerar que ninguna comunidad es más ni menos que otra. A veces tendemos a pensar en la magnitud o en la estructura de la iglesia, de la comunidad, en la condición socioeconómica, pero delante de Jesucristo todos tenemos el mismo valor. La comunión con Jesucristo es porque Él nos eligió a nosotros para siempre y fuimos formados por Él y para Él es que estamos. Hace mención también acerca de la fraternidad cristiana y cómo nosotros debemos aprender a renunciar a los deseos de la carne. Si como comunidades y fraternidades cristianas no alcanzamos a comprender el significado de que en Cristo lo tenemos todo, entonces nos puede llevar a pensar que debemos satisfacer los anhelos, nuestros deseos, pero lo que nosotros entendemos, y él lo plantea en el libro, es que con Cristo tenemos todo. Y esto nos lleva a asumir una actitud de gratitud. Lo que él plantea es la gratitud no solamente debe ser individual, sino también en comunidad, debe ser colectiva. La unción que plantea él para las comunidades cristianas tiene que ver con la esencia de Jesucristo y su palabra para nosotros. Otro de los asuntos que él plantea en su capítulo 2 es hacer un énfasis en lo que debería ser un día común para cualquier comunidad cristiana. Entonces él hace una división y él habla de lo que debería ser el culto de la mañana. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se hablan de esas horas importantísimas y él nos lleva a pensar acerca de la lectura de los salmos, no solamente como enseñanza y amonestaciones a nuestras vidas, sino que nosotros los usemos como una plegaria para poder elevar nuestras peticiones a Dios. Entre tanto que vincula la lectura de la Biblia cómo ir a una verdadera lectura con convicción de que acercarnos a la lectura de la palabra de Dios es escucharlo a Él, no solamente hacer un ejercicio intelectual, sino, y entonces nos lleva a pensar cómo debemos hacer esa lectura de las Sagradas Escrituras y menciona cómo el mejor método es que cada persona haga una lectura objetiva y con una actitud humilde y adecuada para acercarse a la palabra de Dios. También menciona
acerca de cantar en común, orar en común, haciendo uso de los salmos, haciendo uso de la palabra de Dios dentro de la iglesia. Cómo nosotros podemos hacer de la oración un estilo de vida, un modo de vida, pero que en muchas ocasiones este ejercicio hace que se presenten dificultades, pues en ese orar somos nosotros los que tenemos, nosotros mismos los que tenemos y debemos hablar. No diferente cuando en comunidad lo está dirigiendo una persona. Menciona también la comunidad de mesa, y es como después de uno recibir el alimento espiritual, lo que se propone es que como comunidad podamos después recibir el alimento corporal, el compartimiento de los alimentos, dando gracias a Dios por lo que recibimos. ¿Qué sucede con esta comunión y este tiempo? La mayoría del tiempo nosotros estamos trabajando, plantea él, la mayoría de las personas de la comunidad de la iglesia están trabajando, y eso hace que estén expuestos a no creyentes y a una cantidad de cosas que obviamente nos están formando, pero ni el trabajo debe ser un impedimento para la oración, ni la oración debe ser un impedimento para ir a trabajar, porque es uno de los deberes que debemos tener. La oración o la comida del mediodía plantea cómo para esa época, pienso yo, era muy importante porque era un punto en donde las personas podían hacer un alto en sus ejercicios de trabajo y poder recibir el pan diario y dar gracias a Dios. Y obviamente también menciona la oración de la noche, porque nunca debemos irnos a acostar sin pedir la dirección de Dios y la protección de Dios. Hay un capítulo interesante que tal vez no fácilmente uno lo menciona o lo habla, y tiene que ver con el día en soledad, y es saber estar solo. Muchas personas, plantea el autor, que buscan la comunidad por miedo a la soledad, pero que la comunidad no debe presentarse como un lugar de sanatorio espiritual o de refugio, sino como nosotros debemos aprender a vivir esa soledad con Dios, entender que no estamos solos, sino que Él está con nosotros. Saber vivir en comunidad es otro punto importante que él menciona, porque Él nos llevó a vivir esa vida, porque fuimos llamados desde la eternidad. Acerca del punto de escuchar a Dios, él menciona que cuando se interpreta el silencio como una actitud mística, se podría llevar a una indiferencia y a un rechazo de esos momentos de silencio como menosprecio de la palabra de Dios. Pero sin embargo él dice que es todo lo contrario, es poder en ese silencio, poder callar para estar escuchando la voz de Dios en la meditación de la palabra, la meditación diaria. Vale la pena mencionar, como él dice, callamos antes de escuchar, porque nuestros pensamientos ya están dirigidos hacia el mensaje, al igual que un niño calla cuando entra en la habitación de su padre. Callamos después de oír la palabra de Dios, porque ella resuena, vive y quiere permanecer en nosotros. Callamos al levantarse la mañana y al caer la noche, porque es a Dios a quien corresponde la primera y última palabra del día. Es un pensamiento muy bonito que sería un anhelo en nuestro corazón que así fuera. La meditación diaria es ese tiempo que cada uno de nosotros debe tener para hablar y poder estar delante de la presencia de Dios, así como los momentos de oración personal, ya que la palabra y la reflexión bíblica nos pueden conducir a ese momento de oración. Y él menciona un punto muy importante e interesante, que es la intercesión. Dice que la intercesión en esos momentos de soledad son muy necesarios, porque tal vez cuando se hace en comunidad no hay tiempo para interceder por las necesidades de los demás. Siempre las personas nos están a nosotros
preguntando y pidiendo que oremos por sus necesidades, y a veces en el culto, en el culto comunitario no hay tiempo. Luego él habla acerca del servicio y de todas las tareas que debemos cumplir como comunidad. Bien, el Señor nos llamó fue a servir, y él habla de unos asuntos muy importantes que son no juzgar, que debe ser una regla muy importante dentro de la comunidad cristiana, dentro de la vida comunitaria, no juzgar a las demás personas, sino hacer correcciones fraternas a las personas cuando se equivoquen, servir a los otros. Es el llamado y es la vida cristiana. No ser altivos, porque nosotros debemos honrar al prójimo. El que busca su propia gloria se olvida de Dios, y el prójimo, plantea el autor. Escuchar a los demás como un punto muy importante de servicio. A veces las personas solamente necesitan ser escuchadas. Muchos predicadores de pronto piensan que tienen algo, siempre algo que ofrecer a las personas que los buscan, pero ¿por qué no? La parte más importante que no se nos puede olvidar es las personas solo necesitan muchas veces ser escuchadas, no más, no necesitan nada más. La ayuda mutua, la aceptación al prójimo, entender que nosotros, igual que todos los prójimos, hemos pecado, pero que Dios nos ha justificado. Entonces nosotros debemos dar ese mismo trato a las personas. Servir a Dios, por supuesto. Y finalmente él habla de esos momentos de confesión y de la Santa Cena, cómo la confesión es tan importante para nosotros poder estar en comunión con Dios, y es un momento importante antes de recibir la Santa Cena, la sangre y el cuerpo de Cristo, y plantea una cosa muy interesante, que es que nosotros muchas veces nos presentamos a recibir la Santa Cena sin habernos tal vez confesado y puesto de acuerdo con las personas a las que hemos ofendido. Eso es en términos generales el planteamiento que él hace en su libro, Una vida en comunidad. Quisiera saber, de pronto, de lo que les expuse y de los videos que vimos acerca de la experiencia de él, ¿qué opinión les merece la aplicación de cada uno de estos conceptos que él pone en el actual, en el mundo moderno que estamos viviendo? Bueno, de acuerdo a este compartir de los videos y del análisis muy resumido del libro, realmente es como un manual de enseñanza. Es un texto de autorreflexión para nuestras comunidades cristianas, en donde nos permite analizar un poco la situación real de nuestros comportamientos, de nuestras acciones frente a la comunidad cristiana. Efectivamente, cuando aceptamos como una autorreflexión, como consejo, como conceptos que nos llevan a mejorar nuestro quehacer en la vida cristiana, estamos aprendiendo cómo debe ser nuestro comportamiento diario, a cada instante, en todo momento, para poder tener y restablecer una relación íntima y perfecta con Dios. Porque en este momento, pasados muchos años desde que se escribió este texto, el mundo ha cambiado, y realmente en este momento la agitación de la vida, la dinámica, la tecnología, tanta cosa que se ve en este momento adelantada, muy agitada, muy activa, nos hace separarnos un poco de Dios, el correr del tiempo tan rápido, pero es un libro muy, muy interesante, del cual podemos sacar grandes enseñanzas y mucha reflexión frente
a lo que viven nuestras iglesias cristianas y nuestro comportamiento con las demás personas, no solo cristianas, sino que están en el mundo, que necesitan de nuestra ayuda y especialmente de nuestro testimonio para que puedan buscar a Dios, conocerlo y entregarnos de una manera más efectiva a una relación más cercana con Él. Ujú. Sí, yo creo, por ejemplo, teniendo en cuenta todo lo que plantea este autor y lo que pudimos ver en los videos, ya hablándolo en términos aplicativos, que pues primero él está centrado en una realidad total y en una verdad total, como es eh, qué perspectiva tengo yo frente a, a Dios, a Jesús, y cómo lo tengo yo para aplicar y para utilizar o usar eh, en una comunidad tanto cristiana como en aquellos que de pronto no están involucrados o no conocen directamente. Y creo que son puntos importantes porque es cierto que de cada uno de estos eh, elementos que él nombra acerca de cómo hacer aplicativo en nuestras vidas lo que Dios dice, lo que Jesús dejó establecido a través de el texto bíblico, eh, hoy en día y no en todas las comunidades cristianas se aplica. Lo podemos ver cuando hablamos de una comunidad cristiana de gran cantidad de personas, de gran volumen en personas, y se vuelve simplemente escuchar algo que ni siquiera tengo la oportunidad de poder preguntar, de poder hacer participativo, y yo puedo salir finalmente con posiciones personales, puedo salir con interpretaciones personales, y cómo él deja claro y entiende la importancia de no solo qué me puede aportar a mí un pastor o una persona que conoce el tema, sino qué necesito yo y cuán importante debo ser yo no solamente como un asistente, sino para participar de manera activa. Y creo que esos son temas importantes. Eh, de pronto no tenga una, de pronto no tenga eh, mayor relevancia una posición personal, pero yo podía añadir, por ejemplo, dentro de los puntos que él tomó, la importancia de ser escuchado, más no necesariamente que yo tenga que escuchar qué me van a dar a mí o qué me van a entregar a mí en beneficio a una posible necesidad o situación en la que yo estoy. Y es importante entenderlo porque a veces el simplemente hecho de que a mí alguien me escuche y escuche mi posición en mi interior me libera y me da tranquilidad, me da seguridad, me da la confianza de saber que puedo apoyarme no solamente en lo que Dios estableció, en lo que Jesús nos enseñó, sino puedo apoyarme en alguien que conoce, que me escucha y no tiene paradigmas o esquemas mentales que lo llevan a condenarme o a juzgarme, sino que son entendidos como realmente, oiga, fallaste como fallo yo, como falla cualquiera de los que aquí estamos. Son temas muy interesantes que puede uno analizar, que puede uno eh, realmente sacar para aprender y para poderlo aplicar también con otros. Y creo que aunque esto estaba establecido en una época y en una generación distinta a la actual, y que la cultura cambia, que las ideologías cambian, que de pronto, por decirlo de alguna manera, de ese momento a hoy, ya no estamos hablando con personas de cero preparación o argumentación o estudio. Eso también ha cambiado porque nuestra generación lleva a que la gente cada día esté en mayor proceso de aprendizaje y de conocimiento, porque la misma demanda en lo que él planteaba del trabajo y de las actividades diarias, eso nos demanda conocimiento, nos demanda preparación, pero eso no quiere decir
que entonces esto quedó relegado a un lado. Porque finalmente a veces el mismo exceso de conocimiento y de preparación ha llevado a que la sociedad y la misma comunidad se deteriore. No desde el punto de vista del conocimiento intelectual, pero del manejo de su vida. Y qué interesante el planteamiento de este autor con todos estos planteamientos. Son bastante interesantes y mucho que aprender y poder aplicar. Bueno, muchas gracias por la participación y esperamos de verdad poder utilizar este libro tan importante que pueda llegar a nuestras manos para hacer los ajustes que nuestra propia modernidad y nuestras propias comunidades o iglesias están necesitando. Muchas gracias.